Muy buenas noches. Vamos a estar trabajando la delimitación de cuencas hidrográficas en usando el programa de ArcGIS Pro. En este momento vamos a ver, por ejemplo, un modelo de elevación digital, los ríos y las curvas de nivel que se tienen para esta zona. Con el modelo de elevación digital, lo primero que tenemos que hacer es realizar unos preprocesamientos usando el ArcHydroTools. Para utilizar el ArcHydroTools, tenemos que ir aquí a análisis y lo primero que vamos a hacer es un fill para justamente rellenar todos los errores que pueda tener el modelo de elevación digital. Por lo tanto, en este momento vamos a escoger el input tem. Vamos a decir que el output va a ser el field y le vamos a dar correr. Por lo tanto, aquí tenemos el modelo generado, donde podemos observar que en este caso, pues ha dejado la topografía exactamente igual, ¿verdad? Posteriormente a esto, vamos a calcular el flow direction, ¿verdad? Como vimos en clase, él lo que va a hacer es que va a utilizar el modelo de elevación digital corregido y va a calcular las 8 direcciones de flujo en base a la rosa de los vientos. Entonces, damos aquí el flow direction. Con el flow direction calculado, vamos a calcular ahora el flow accumulation. Lo tenemos acá. Ingresamos el flow direction y el flow accumulation va a ir a contando cuántas celdas vamos a tener, ¿verdad? Entonces va a ir contando las celdas que tienen conectividad unas con otras y por lo tanto en las regiones donde se tiene los ríos vamos a tener una mayor conteo o una mayor acumulación de las mismas. En este caso podemos ver que para el flow accumulation, voy a apagar las otras para que se pueda ver mucho mejor. Vemos que al hacer zoom vamos a obtener las celdas donde tenemos un conteo. De tal forma, por ejemplo, que si damos en una región cualquiera, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, vamos a tener 290 celdas, pero si damos clic en las líneas, vamos a observar que tenemos una mayor cantidad de celdas. ¿Ok? Luego, una vez que hemos realizado el flow accumulation, vamos a procesar el string definition. Como habíamos visto en clase, a la hora de asignar el string definition, él automáticamente me va a generar el 1% de todas las celdas que tenemos aquí cuantificadas. Si yo quiero modificar el número de celdas o modificar el número de área, esto me va a indicar dónde la cuenca está iniciando. Por lo tanto, si yo aumento aquí el área, por ejemplo, 0.5, podemos observar que se van a aumentar las celdas y esto significaría que tenemos para empezar un río un área de medio kilómetro cuadrado. Vamos a dejarla, bueno, en mi caso voy a dejarla así para correr. Y entonces se va a tomar un área de medio kilómetro cuadrado para iniciar una de las microcuencas y también iniciar
los ríos. ¿Ok? Aquí entonces se genera lo que es el string definition y luego vamos a procesar lo que es el string segmentation o también el string link. El string segmentation lo que hace es coger cada uno de esos tramos y asignarle unos segmentos. Entonces, vean que me solicita el flow direction. El output va a ser string link. Estos dos no los vamos a generar porque ya los vamos a tener así. Y aquí ahora me va a asignar la cantidad de segmentos que va a tener cada cuenca. O sea, en cada intersección se realiza un segmento. ¿Ok? Aquí podemos ver la cantidad de segmentos que se tienen. En este caso se hicieron 186 segmentos. Vamos a verlo acá. Si yo lo pusiera. Y entonces puedo ver acá los segmentos. Vean que aquí, por ejemplo, vamos a ver acá. Este es un segmento, este es otro segmento. Y en cada uno de esos pequeñas microcuencas se va a hacer un segmento. En cada uno de esos segmentos ahora vamos a realizar una microcuenca. Cuando realizamos entonces las microcuencas para cada segmento, le asignamos el catchment grid delineation. ¿Ok? Asignamos cuál es el flow direction, el input, el string link, raster, y el output va a ser los catchments. Le damos correr. Y ahora a cada uno de los segmentos con el mismo ID que tenían los segmentos se le va a asignar un ID para cada una de las microcuencas exactamente iguales. ¿Ok? Entonces veamos que en este caso se generan todas las cuencas y cada una de esas cuencas tiene asignado el mismo ID que tiene para el string definition. Ok. Luego de tener esto, lo que vamos a hacer es hacer el catchment polygon processing. Vamos a asignar el catchment y vamos a decirle que vamos a convertir estos raster de cuencas en polígonos. Damos correr y ahora cada una de esas raster de cuencas se va a convertir en un polígono donde cada uno va a tener su área. Aquí vamos a tardar un poquito más. Una vez que tenemos vean aquí que tenemos los catchments y vamos a tener entonces cada una de las subcuencas delimitadas por medio de polígonos. ¿Okay? Luego de que ya tenemos este segmento, vamos a trabajar el drainage line. ¿Okay? Vamos a asignar o vamos a generar una línea de flujo. Entonces vamos a indicarle cuál es nuestro string link, ¿verdad? O los segmentos de los ríos. Cuál es el raster de dirección de flujo. Cómo se va a llamar drainage line y drainage line FS, que es la tabla. Vamos a correrlo y ahora se van a generar todas las líneas para cada una de esas subcuencas. Por lo tanto, aquí tenemos ahora los drainage line, que son los que se acaban de generar. Podemos ver que cada una de ellas tiene un objeto, el nodo, la forma, ¿verdad?
y la longitud que tiene y quién es el Hydro ID, ¿verdad? ¿Cuál cuenca pertenece y a cuál cuenca sería la que estaría drenando? Okay. Luego que tenemos el Drainage Line Processing, tenemos que generar los puntos de drenaje. Entonces, para eso ingresamos la acumulación de flujo, luego el Input Raster, que sería el CAT, los features, que serían los shapefile, ¿verdad? Que son las cuencas y los puntos de drenaje. Y por lo tanto, corremos el proceso. Aquí tenemos ahora los puntos que se acaban de generar para cada una de esas líneas de drenaje. Okay. Posterior a esto, vamos a obtener el adjoint catchment. El adjoint catchment processing, ¿verdad? Entonces vamos a generar el input drainage line. Esto lo que va a hacer es ver yo o visualizar cuántas subcuencas puedo tener en general. El input catchment feature, ahí están los catchment, y voy a generar el adjoint catchment, o sea, me va a agrupar todas las cuencas en cada una de esas áreas. Realizo el procesamiento. Aquí puedo visualizar cuáles son las subcuencas con las que tengo, ¿verdad? Y puedo ver, por ejemplo, veamos aquí, que tengo esta cuenca, que hasta dónde llega, esta otra cuenca, esta otra, ¿verdad? Y ahí puedo determinar, por ejemplo, cuáles son, digamos, las principales subcuencas con las que se cuenta para ver o decidir, en el caso de ustedes, con cuál quiero, por ejemplo, trabajar, ¿verdad? Que yo les dije que podía seleccionar alguna. La idea es que cuando ya nosotros vayamos a realizar la delimitación automática utilizando diferentes áreas, pues podamos hacerlo ubicándonos en la cuenca de interés. Por ejemplo, si yo quisiera en esta o en esta, ¿verdad? En alguna de las que yo tengo aquí, ¿verdad? Y la idea es que después pongamos puntos a través de de toda esa pequeña microcuenca. Una vez que ya realizamos este proceso, la idea es ahora calcular el el, el longest flow path para cada una de esas cuencas. Entonces vamos a hacer aquí longest flow path para los catchments, ¿verdad? Entonces, eso lo que me va a generar es la longitud más distante de cada una de las microcuencas. La idea es tener esta longitud para después poderlo calcular en mis cuencas de interés, ya que es necesario tener este parámetro calculado para ingresarlo posteriormente. Entonces, en este caso, vamos a decirle cuáles son mis catchments, que sería esta. El drainage line, básicamente, lo ingreso. Luego tengo que darle los puntos. El input catchment raster, que era el CAT. El input flow direction raster. Flow direction. Y voy a tener el longest flow path para cada una de esas cuencas. Aquí en este caso me va a dar esas distancias más lejanas para cada una de las microcuencas que tenía en el CAT.
En este caso, aquí tenemos ya el longest flow path para cada una de ellas. Vean ustedes que para cada una de esas subcuencas vamos a tener, voy a poner aquí los catchments para que ustedes vean. Para cada microcuenca tenemos la longitud más lejana, ¿verdad? Esto solamente lo vamos a ocupar como un input para luego el siguientes procesos que vamos a estar realizando. A continuación, ya con estos aspectos calculados, vamos a generar ahora sí nuestra subcuenca de interés, ¿verdad? Para generar nuestra subcuenca de interés, tenemos que hacer aquí el subwatershed delineation. Vamos a ver aquí dónde está. Acá está. Subwatershed delineation. Entonces, recordemos que tenemos que hacer un input batch point, ¿verdad? Antes de generar ese input batch point, tienen que centrarse en una cuenca que a ustedes les interese. Por ejemplo, yo voy a poner aquí el adjoint como para ayudarme un poco. Y voy a poner también el drainage line que teníamos, ¿verdad? Entonces, básicamente yo puedo escoger cualquiera de estas grandes cuencas que tengo aquí, bueno, no tan grandes, pero para generar mis subcuencas. En este caso, no sé, voy a tomar tal vez esta que tengo aquí, o puede ser cualquiera, y voy a empezar a delimitar, ¿verdad? Según mi interés. En este caso, voy a tomar aquí el mapa topográfico. ¿Y por qué según mi interés? Vamos a ver. Supongamos que yo quiero determinar algunos puntos de interés porque hay una ruta, un puente, etcétera, que pueda ser donde yo quiero realizar algunos cálculos. Ya sea porque voy a arreglar el puente, porque voy a hacer alguna alcantarilla, no sé, pueden ser diversos motivos. Vamos a tomar, en mi caso, voy a tomar esta cuenca que está aquí. Vamos a ver, tal vez esta que está más grande. Y voy a tomar unas intersecciones en algunos puntos y en algunos puntos de interés. Voy a guardar esto. Ay, se me cerró. Ok, como les había indicado anteriormente, voy a centrarme en una de estas cuencas que tengo en el adjoint, ¿verdad? Ustedes pueden tomar la que ustedes gusten. Y voy a tratar de empezar a dividirla según mi interés en diferentes puntos. En este caso voy a tomar este río que tenemos por acá y yo voy a suponer que voy a estar trabajando en un proyecto para ver la afectación que tiene el río en los puentes, porque vamos a arreglar, por ejemplo, los puentes de la zona. Entonces, voy a trabajar con el subwatershed delineation, ¿verdad? Con la delineación de subcuencas y voy a crear un batch point, ¿verdad? Vean que aquí cuando le doy clic, se me genera una nueva capa, ¿verdad? Para justamente yo poner esos puntos. Entonces, doy aquí en los puntos. También para tener mayor precisión en cuanto a donde yo estoy ubicando los puntos, puedo activar las celdas, por ejemplo, ya sea del string link o, perdón, del string que tenemos aquí, para justamente ubicar las zonas. En este caso, yo quiero ver la afectación que tienen estos dos cursos de agua sobre la ruta que tenemos acá.
Entonces, habíamos dicho anteriormente que si yo quisiera dividir este tramo y este tramo para que me quede un área delimitada aquí arriba y otra área delimitada hacia arriba, en dos partes, voy a tener que poner mi punto de descarga o mi punto de delineación justamente aguas arriba de la intersección. Si lo pongo hacia aguas abajo, voy a estar tomando toda esta área como una sola. Si la pongo hacia aguas arriba donde se están intersectando, quiere decir que la voy a dividir en dos. En este caso, yo la voy a dividir en dos. Por lo tanto, voy a poner un punto aquí y otro punto acá. Vean que en este caso yo estoy generando dos salidas. ¿Ok? Ahora voy a bajar, voy a irme hacia aguas abajo. Vamos a ir viendo aquí. Y aquí también, por ejemplo, bueno, esta es un área muy pequeña, digamos que en esa ruta no tengo mayor afectación. Voy a moverme con el cursor y voy a agregar otro punto. Vamos a hacer zoom como para ir viendo a dónde podría ser. Aquí. Entonces, por ejemplo, aquí tengo otra calle, digamos que aquí tengo una alcantarilla o una coneta. Vean que el punto lo tengo que poner sobre el píxel, ¿verdad? Entonces, ahí lo tengo. Ya lo agregué. Ahí tengo un punto. Este es acá el límite. Me voy moviendo. Voy a delimitar esta área aquí. Por ejemplo, aquí lo voy a poner aguas abajo. Entonces lo voy a poner acá. Como les estoy mencionando, esto es solamente un ejemplo. Ustedes pueden dividirlo según ustedes deseen. Yo estoy aquí considerando principalmente, digamos, algún grado de afectación, ya sea en alguna carretera, algún pueblo que ustedes tengan, etcétera, ¿verdad? Generalmente cuando ya estén ustedes desarrollando un proyecto, van a ser en puntos específicos del proyecto. Vamos a poner aquí otro punto justamente en la ruta, ¿verdad? En la ruta 219. Voy a poner aquí un punto para tener el caudal en esa zona o mi área delimitada, ¿verdad? Vemos que, bueno, ahí ya agregué algunos puntos y digamos que lo quiero aquí también en la ruta 1. Les voy a agregar otro punto por acá, justamente donde está el píxel. Listo. Entonces, ahí ya terminé de agregar los puntos. ¿Verdad? Luego voy a decir, ¿verdad? Vean que como justamente puse los puntos en el píxel, le voy a poder poner un snap distance de 0. ¿Cuál es el input de la dirección de flujo? Ya lo indiqué. El string raster está indicado. El output, ¿cómo se va a llamar? Se va a llamar subcuencas y los puntos subcuencas. Entonces, le damos aquí correr. Bueno, vamos a guardar esto, ¿verdad? Y corremos. Aquí se están entonces generando esas subcuencas que hice en mis puntos de interés. Ok, se ha terminado de procesar. Vamos a ver las subcuencas que se generaron. Entonces podemos ver que tenemos acá, ¿verdad? Cuenca 1, la cuenca 2. Como les digo, yo pude haber hecho más puntos, ¿verdad? Entonces vean que aquí tenemos ya todas nuestras subcuencas delimitadas. Si yo abro la tabla
Voy a ver que tengo alrededor de 6 subcuencas donde está la longitud y el área de cada una. Una vez que yo hago esto, un parámetro que es muy útil de determinar es el longest flow path o la longitud más larga de cada una de esas subcuencas. Entonces tenemos aquí el longest flow path para las subcuencas, donde le vamos a indicar cuáles fueron estas subcuencas que acabo de realizar, los puntos, ¿verdad? ¿Cuál es el input catchment? Aquí tenemos los catchment, el input longest flow path catchment, que fue el que hicimos anteriormente. Vean que aquí está. Luego tenemos la dirección del flujo y vamos a llamarlo longest flow path, ¿verdad? Que va a ser el de las subcuencas generadas. Ahora me va a dar solamente ese longitud más grande solamente para esas subcuencas. Ok, aquí tenemos entonces, una vez después de un ratito y terminado este proceso, podemos ver qué fue lo que se obtuvo. Vamos a ver. Ah, aquí está. Entonces veamos que tenemos el longest flow path para cada una de las subcuencas, donde las mismas tienen propiedades de la longitud, ¿verdad? Ok, perfecto. Entonces, ahora, para continuar con el análisis, vean que ocupamos no solamente el longest flow path para cada una de las subcuencas. Cada una de esas subcuencas en mis puntos de interés está representada, pero si yo quiero calcular, por ejemplo, eh, la curva isométrica, necesito tener completamente la longitud de toda la cuenca y y la subcuenca de toda esa cuenca en un solo conjunto. Puedo hacer una cosa, puedo coger esta capa, guardarla y unir cada una, o también puedo generar unas cuencas nuevamente para después poderle calcular y obtener el longest flow path de toda la cuenca. Entonces, eso es lo que voy a hacer en este momento.